Buenos días, queridos alumnos. Vamos a continuar explicando el método Harvard de negociación. Ya vimos lo que eran las posiciones y las distinguimos de los intereses en la lección pasada. Así que ahora vamos a continuar con los siguientes pasos, que son la pregunta de replanteo y la generación de opciones de mutuo beneficio. Si ustedes recuerdan, habíamos hecho esta distinción con la metáfora del iceberg, en la cual la parte visible del problema o de la disputa se les llama posiciones. Es donde se traba el conflicto, donde choca el reclamo de una parte contra el rechazo o contra reclamo de la otra parte. Reclamo versus rechazo. En el caso que estamos trabajando, en el ejemplo, para poderlo comprender, de los alumnos de tercer año que quieren vender empanadas en la vereda para recaudar fondos para costear su propio viaje al norte para colaborar con Médicos Sin Fronteras en la vacunación de aborígenes, choca contra los estudiantes de quinto año que tradicionalmente utilizan el recurso de la venta de empanadas los viernes en la vereda del colegio para recaudar fondos para su viaje de egresados. Ahí se trabó el conflicto. Entonces, en nuestro ejemplo, las posiciones serían o podrían sintetizarse de esta manera. Queremos vender empanadas los viernes en la vereda del colegio para recaudar fondos para nuestro viaje versus no, nosotros queremos venderla, nosotros queremos hacerla. Hay un reclamo y un rechazo. La parte de justificaciones que ya la vimos, que es los argumentos para defender la posición, están también en esta parte, están acá. Las justificaciones que refuerzan los argumentos serían, en el caso del quinto año, tradicionalmente nos toca a nosotros esperamos a que los otros quintos años utilizaran este recurso, ahora nos toca a nosotros, merecemos el viaje, etc. Y los de tercero pueden también contraargumentar, pero ir a emborracharse en Bariloche, de boliche en boliche, no tiene nada que ver con el proyecto nuestro, que vamos a hacer una obra de bien católica, vamos a ganar experiencia, etcétera, etcétera, etcétera. Eso está acá. En los debates, los argumentos para convencer al otro, por valiosos que nos parezcan, están acá. Siguen en la lucha de posiciones, en la cual el resultado es siempre que uno gane y el otro pierda. Y tenemos la fantasía de que si nuestros argumentos son muy racionales y muy valiosos y muy morales, van a convencer al otro. Y casi nunca sucede eso. A veces para nuestra sorpresa. Cuando nos ponemos más grandes ya sabemos que no iba a suceder. Los intereses, los verdaderos motivos de fondo, no salen a la luz tan fácil ni tan rápido. En primer lugar, porque hay veces que nosotros mismos los desconocemos. Nos identificamos con la posición. Necesitamos vender empanadas en la vereda para juntar fondos. ¿Qué queremos? Juntar fondos. Y nos parece que eso es, juntar fondos es todo. Sin embargo, si indagamos un poco más en nosotros mismos y en el otro mediante una buena escucha activa y buen parafraseo, lo chequeamos con un buen parafraseo, veremos que hay bienes, en este caso el dinero para costear el viaje mismo es un bien, el viaje de cada uno es un bien, principios, lo que me hace sentir digno, los valores que tengo, lo que me parece correcto, territorio, lo que me parece mío, que me corresponde, el área de influencia que, que debo manejar yo, y las relaciones, si son simétricas o complementarias, el respeto por las jerarquías. En este caso, tenemos entonces debajo del agua que quinto año, además de
tener la necesidad de costear su viaje, y ese sería un bien, ¿ah? Costear su viaje, un bien que le interesa lograr, em, también estarían involucrados fundamentalmente que siente invadido su territorio, porque siente que la venta de empanadas en la vereda los viernes es territorio de quinto año y viene tercero a invadirlo. Tercero, no tiene necesidad, no tiene deseo de invadir un territorio, solo defiende una relación simétrica. Nosotros somos alumnos igual que ustedes, no importa que ustedes sean más grandes, y tenemos nuestro derecho a soñar con un viaje propio. Y además el bien necesita costear su viaje, ¿sí? Pero además podemos seguir indagando y ver el tema de las relaciones. Quinto año se siente de alguna manera con más derecho que tercero. eh, ¿Tienen deseos de llevarse mal? ¿Hay un choque entre los dos grupos que viene de antes o de otras cosas? ¿O al contrario, si no fuera por esto se llevarían maravillosamente bien porque hay hermanos en quinto y en tercero, hay amigos en quinto y en tercero, hay compañeros de deporte en quinto y en tercero? ¿Cómo están las relaciones ahí? ¿Mm? Todo esto está debajo del simple manifestación de choque de posiciones. ¿Mm? Y eso es lo que hay que trabajar según el esquema de Harvard de negociación colaborativa. ¿Cómo supimos los intereses? ¿Cómo logramos saber cómo son las relaciones entre ellos? Si ya había competencia de antes o hay compañerismo, si hay entre ambos grupos amigos, hermanos y en el fondo hay un deseo de llevarse bien. Si lo que le pasa a quinto año es que además está como ofendido porque siente invadido su territorio. Em, si lo que le pasa a tercero es que quiere el reconocimiento de que su proyecto y ellos mismos tienen tanto valor como quinto año, no importa que sean 2 años más chicos, etcétera, etcétera. ¿Cómo sabemos los intereses? No salen a la luz de así espontáneamente, sino sería mucho más fácil solucionar todos los conflictos. Tenemos que conversar con ellos, tienen que conversar ellos entre sí, mediante la escucha activa, que por eso la estamos trabajando en articulación, en culturas juveniles, y le estamos viendo toda esta parte comunicacional más detalladamente y más de fondo. Acá no nos vamos a detener. Preguntando para qué quieren lo que quieren, preguntando cómo se sienten con esta situación, preguntando qué es lo que les molesta tanto, preguntando qué necesitarían, haciendo varias preguntas abiertas donde se involucren diferentes aspectos de la situación conflictiva. Nos vamos dando cuenta cuáles son estos intereses de fondo y el grado de urgencia que tienen y cómo son esos intereses, si son realmente opuestos o no. Luego, parafraseando para saber si comprendimos bien lo que nos respondieron en las preguntas, ¿sí? Y en ese parafraseo tenemos cuidado de no mencionar amenazas, desprecios, insultos, ofensas, porque tratamos de cambiar la visión de enemigos a equipo que tiene un problema conjunto que resolver, en el que hay cierto nivel de interdependencia. Si no hubiera interdependencia, no habría conflicto. Para poder cambiar la visión de enemigos a equipo que tiene un problema conjunto que resolver, es muy importante una regla de oro, que no la mencioné antes, y en realidad es la primera regla de oro, no la que les dije de concentrarse en los intereses, esa es la segunda, que es considerar por un lado a las personas y tratarlas bien, y por otro lado el problema y concentrar la energía en resolverlo. Esta regla de oro dice: separe persona de problema. Sea suave con la persona, considerado, tienen sus razones, tienen sus motivos, tienen sus derechos, están defendiendo lo suyo, tienen su forma de ver las cosas, tienen su perspectiva, tienen sus razones, debo escucharlas, debo conocerlas y debo contemplarlas. Por el otro lado, el problema. El problema en sí, ahí lo vamos a atacar con con todas nuestras armas. Al problema vamos a atacar, no a la persona.
Y una forma de atacar el problema es tratar de cambiar la visión de enemigos a los que hay que vencer a un equipo interdependiente con nosotros, con quienes compartimos un problema conjunto que resolver. ¿Cómo hacemos para sentirnos partes de un equipo si nos tratamos mal, si nos atornillamos en las posiciones, si nos vemos como enemigos, si no podemos salir de esta visión binaria o gano o pierdo? Imposible. Cuando buscamos los intereses, tenemos que tener en cuenta, y esto ya lo vimos la clase pasada, que los intereses pueden ser comunes, opuestos o diferentes. Ahora lo vamos a ver sobre el ejemplo en el que estamos trabajando. Los intereses comunes, dijimos, son los que ambas partes comparten, coincidiendo en que son objetivos a alcanzar frente al conflicto. Ambos grupos comparten la necesidad de evitar que las autoridades simplemente prohíban la venta de empanadas. En efecto, si se pelean un montón y si se arma un lío cada vez más grande donde los otros cursos toman partido, ya se meten los padres y un montón de cosas, donde hay insultos, malos tratos, etcétera, las autoridades pueden perfectamente terminar prohibiendo la venta de empanadas y se acabó el problema. Y ninguno de los grupos quiere eso. Eso es un interés común. Eso es un interés común. No es un interés común querer vender empanadas en la vereda porque los dos quieren vender empanadas en la vereda. No. Esa es una posición opuesta. Tercero quiere venderlas para su bolsillo, quinto quiere venderlas para su bolsillo. Esas son posiciones opuestas. Intereses debajo del agua comunes son cosas que comparten, coincidiendo que son objetivos a alcanzar frente al conflicto, ¿sí? Ambos grupos necesitan evitar que las autoridades se enojen tanto que prohíban la venta de empanadas. Ambos grupos comprenden que les conviene llevarse bien para que no haya problemas graves en el colegio. Eso es un interés común. Ambos grupos pueden tener deseo de llevarse bien porque entre ellos hay hermanos, hay amigos, hay compañeros de deporte, no quieren terminar peleados, pueden tener mucha rabia y decir, ah, no me importa, pero en el fondo, pensando en los individuos que componen el grupo del otro curso, perfectamente pueden desear llevarse bien, porque en el otro curso con el que estamos peleando está mi hermano, está mi amigo, está mi primo, está mi compañero de deporte. Es un interés común resolverlo de modo satisfactorio y sin pelearse, ¿sí? Estos son intereses comunes. ¿Cuándo surgen? Surgen en función de la escucha activa y el parafraseo y con preguntas abiertas que ayudan a las partes a ir mirando el problema desde diversos ángulos y no solamente enfocado y cerrado en la posición. También habíamos hablado de los intereses diferentes, ¿se acuerdan? Como la nena que quería la cáscara de la naranja y el varón que quería la pulpa de la naranja. Los intereses diferentes son intereses propios de cada una de las partes, son aquellas cosas que le importan a uno y no al otro, pero dependen del otro y viceversa. Estos intereses podrían ser satisfechos en forma simultánea. Y acá tenemos el quid de la cuestión. Quinto año desea hacer su viaje. Tercer año desea hacer su viaje. Son intereses completamente diferentes. Son la cáscara y la pulpa del cuento de la naranja. No chocan, chocan las posiciones, el modo como pensado cada curso en resolver su problema del costeo del viaje. Ambos dijeron necesitamos plata, ambos dijeron vendamos empanada en la vereda. La posición, el modo como pensaron resolverlo es lo que choca. Pero el interés, las verdaderas razones y motivos de fondo son diferentes. Quinto quiere hacer su viaje y tercero quiere hacer su viaje. Esto es muy importante. Y no sale a la luz cuando estamos peleando, atornillados en las posiciones
cuando no nos escuchamos y cuando no somos capaces de hacernos a nosotros mismos y al otro las preguntas apropiadas.